Pues a lo tonto, llevamos ya más de 4 meses conviviendo con el coronavirus. Sin embargo, a estas alturas de la pandemia, aún tenemos muchas dudas sobre el correcto uso de las mascarillas y sobre cuáles son las mejores, sobre cuáles debemos utilizar y de qué manera debemos hacerlo. Y hay una persona que nos va a despejar todas las dudas. Se trata de Borja de Íñigo, es podólogo y es la única persona que ha hecho en España su tesis doctoral sobre la eficacia de las mascarillas. Borja de Íñigo, muy buenos días. Hola, ¿qué tal, Eli? Buenos días. Bueno, creo que realizaste tu tesis hace ya un par de años sin saber ni sospechar que desde luego va a ser una de las cosas más buscadas en Internet, por lo menos en los últimos 4 meses, ¿no? Hombre, desde luego que no sospechaba nada, Uh-huh. porque esto yo creo que nos pilló un poco de improviso a todos, pero sí, la verdad que ahora con todo esto, después de hacerla, pues me quedo un poco sorprendido de todo lo que hay, ¿no? Digamos así. Oye, ¿cómo se te ocurrió esta idea? Pues porque nosotros al trabajamos con mascarillas. Para evitar, para evitar inhalar partículas que generamos en el puesto de trabajo. Y yo, pues hace unos años trabajaba con una mascarilla así, digamos, muy simple y veía que tenía problemas todos los años, sobre todo en invierno, que caía 2 o 3 veces enfermo a lo largo del año, cosa que antes no me pasaba, antes de empezar a trabajar. Uh-huh. Y sí que me sonaba algo que habíamos dado en la carrera acerca del pulmón del podólogo, que era como una enfermedad específica de nuestra profesión, y entonces, pues a partir de ahí empecé a investigar un poco, cuando decidí hacer un doctorado, pues me dio por investigar este tema, acerca si tendría que ver algo o no la mascarilla que utilizábamos y demás. Y tiene que ver. Resultó ser que sí. Claro, efectivamente. Sí. Bueno, ahora todos ya nos hemos familiarizado con su uso. Parece que la mascarilla ha llegado para quedarse con nosotros durante mucho tiempo. Pero es curioso, Borja, porque a pesar de que todos las utilizamos, todavía sigue habiendo muchísima confusión sobre cuáles son las mejores, sobre si todas sirven, sobre para qué sirve cada una. Entonces hemos decidido hablar contigo para que nos aclares todas las dudas que tenemos. Sabemos, sí, por lo menos lo que tenemos sobre la mesa son distintos tipos de mascarillas. Tenemos las higiénicas, las quirúrgicas, las FFP1, las FFP2 y luego están esas que son de fabricación casera, que no sé muy bien cómo llamarlas. Entonces, sí, si te parece, empezamos por el principio, por las higiénicas y las quirúrgicas. ¿En qué se diferencian unas de otras? Porque a mí me da la sensación de que llamamos a las higiénicas quirúrgicas, a las quirúrgicas higiénicas y a las dos de la misma manera. Sí, de hecho se parecen mucho físicamente. Normalmente las higiénicas suelen ser de materiales parecidos a las quirúrgicas, pero no iguales. Y suelen tener también menos capas, ¿eh? Son estas en forma de banda, bueno, sabemos de lo que estamos hablando, ¿no? Sí. Más o menos de forma de banda. Y luego las higiénicas, por lo general, siempre van a tener las gomas orejeras, o sea, que van por detrás de la oreja, ¿eh? Sí. Las quirúrgicas pueden tener las gomas orejeras o pueden tener bandas detrás de la cabeza. Quirúrgicas habría de 2 tipos. En función de la normativa actual hay de 2 tipos. Unas que digamos que protegen frente a salpicaduras y otras que no, por así decirlo. En resumen, estoy resumiendo mucho. Sí. Pero si las diferencias entre ambas, bueno, pues tiene que venir especificado, ¿no? Si una es quirúrgica o es higiénica, tiene que venir especificado cuando la compras. Y en teoría, bueno, yo si tuviera que elegir una de esas dos, elegiría una quirúrgica antes que una higiénica. Por el tipo de normativa que pasa y demás. Porque, ¿en qué se diferencian en cuanto a protección? En cuanto a protección, vamos a ver. Realmente este tipo de mascarillas, bueno, ni este tipo ni las otras. No existe ninguna mascarilla actualmente que tenga un uso sanitario en el sentido de proteger al sanitario, al que la lleva. Ya. Las mascarillas que hay actualmente, las que hay de tipo sanitario, que serían en este caso las quirúrgicas, sí, están destinadas a proteger siempre al paciente o a la cura o al entorno, digamos. Quirúrgicas, pues la propia palabra lo dice, ¿no? En un entorno quirúrgico, yo estoy en una cirugía
Entonces, quiero proteger mi campo quirúrgico estéril, ¿no? Y no contaminarlo con mi voz o con mi saliva o con lo que sea. Mm. Entonces me pongo una mascarilla quirúrgica para que eso no suceda. Ya. O sea, que estas Pero mascarillas que usamos nosotros, por ejemplo, aquí en el trabajo, que yo creo que son higiénicas, son las que por un lado son azules, por otro lado son blancas y sí, tienen gomas orejeras. Estas sí, serían las higiénicas. sí, seguramente sí. Ajá. Estas debemos, o sea, protegen a los demás de nosotros, es decir, las utilizamos para Eso es. proteger a los demás. Sobre todo, fundamentalmente, sí. Ajá. Aunque siempre algo nos proteja a nosotros también. Vale. Siempre este tipo de mascarillas, aunque su diseño se basa en proteger al entorno de Sí. nosotros, también a nosotros nos protegen algo. Ujú. Teníamos una discusión el otro día, Borja, con los oyentes, además de cómo se colocan. Estas que son de dos colores, azul o verde y blanca. Sí. Si se coloca con el color para afuera o con el color para adentro. Y nos decía un oyente, el color tiene que ser para afuera. Y nos decía otro, no, si te la colocas al revés te protege más a ti y menos a los demás. No, eso no es cierto. A ver, protegerte a ti te va a proteger lo mismo, lo lleves de un lado o de otro. El color debería ir hacia afuera porque bueno, el color al final lo que indica es un poco pues si hay salpicaduras o cualquier otra cosa que nos pueda llegar a nosotros. Entonces el color siempre es mejor hacia afuera. Hacia afuera. Bueno, pues ya lo Sí. tenemos aclarado, que teníamos aquí una discusión. Bueno, Sí, también, sí. perdona, pero a ese respecto hay gente que dice, no, poner dos, una con el color hacia afuera y otra con el color hacia adentro. Bueno, pues el hecho de llevar dos te va a proteger más que llevar una sola, pero no por eso de andar cambiando los colores ni nada de eso. Vale, o sea que no está de más llevar dos mascarillas higiénicas. Pues, hombre, está demostrado que llevando 5 mascarillas de tipo quirúrgico, 5 superpuestas, Ya. protegen el doble que una sola Ujú. a la persona. Ajá. Sí. Entonces, bueno, se supone que cuanto más gruesa sea, pues más te va a proteger. Ujú. ¿Cuánto tiempo podemos utilizar una mascarilla higiénica? Depende del uso, de la humedad, del calor, depende un poco de todo. Están hablando de 4 horas. Bueno, es que eso es muy relativo, porque si, por ejemplo, nosotros estamos en un entorno pues que hace mucho calor o mucha humedad y estamos respirando así de forma muy frecuente, muy rápida, con mucha ventilación y generamos mucha humedad con nuestra respiración, pues probablemente la tendremos que cambiar incluso antes. O al contrario, si no nos pasa nada de eso que acabo de decir, pues podremos alargar el uso. Uh-huh. El caso es que no contenga humedad, sí. o la menor posible, y en función de eso, pues la podremos usar más o menos. Lo que está claro es que son desechables, son de un solo uso y no se pueden reutilizar. No se deberían. Bueno, vamos con las FFP2, famosas, Sí. estas que tienen, digamos, forma de pico de pato. Hay de varias formas, sí. Una forma es pico de pato, pero hay más formas FFP2, sí. Bueno, ¿esta nos protege o solo protege a los demás también como la anterior? Esta, al contrario de las otras, esta nos protege, bueno, vamos a ver, puede hacer las dos funciones. Estas están destinadas sobre todo para protegernos a nosotros. Nos protege a nosotros de los demás. Pero como decía antes, no hay una mascarilla sanitaria que no existe actualmente, ¿no? Que proteja al sanitario y demás. Este tipo de mascarillas, FFP1, FFP2 y FFP3, que antes no lo habías comentado, sí, que sería la que más protege, están destinadas a proteger al usuario, pero claro, son sobre todo para entornos industriales en los que se generan pues mucha cantidad de partículas, mucho volumen de partículas, ¿no? No es lo mismo a lo mejor que alguien que la lleve pues vaya caminando con ella por la calle que alguien que un obrero, imaginemos, que esté con una radial cortando un ladrillo, genera una cantidad de partículas inmensa, entonces es bueno que la lleve para evitar ese volumen de partículas, ¿no? Entonces, fundamentalmente su uso es para protegernos a nosotros. Ahora, ¿qué pasa? Que las hay con válvula de exhalación y sin válvula de exhalación. Esta válvula es lo que mucha gente piensa que es el filtro, que es un plástico que tiene en la parte frontal normalmente. Sí. Puede ser de varios colores, ¿no? Y este plastiquito muchas veces la gente piensa que es el filtro. Esto no es el filtro, es la válvula de exhalación.
esa válvula lo que sirve es para el aire que nosotros exhalamos, que salga por ahí, que no se quede contenido dentro de la mascarilla. Entonces sirve para... La mascarilla sirve para filtrar, para protegernos a nosotros, pero las hay que no tienen válvula de exhalación, entonces, si no tiene válvula, nos está tanto protegiendo a nosotros como protegiendo al resto. Uh-huh. Y si tiene válvula de exhalación, pues nos protegería sobre todo a nosotros, y como sale nuestro aire exhalado por ahí, pues quizá no tanto al resto. Aunque esto yo tengo que hacer una matización también, porque sí que es verdad que nosotros, el aire exhalado nuestro sale por ahí, pero por ejemplo en una quirúrgica o en una higiénica, nuestro aire exhalado también sale, no por ahí porque no tiene una válvula de exhalación, pero también sale por los laterales, sale por encima de la nariz, por debajo. Entonces realmente la válvula de exhalación quizá lo malo que tenga es que suele ser frontal. Entonces al exhalar el aire sale de forma frontal. Uh-huh. La dirección del aire, más que el de evacuar el aire, ¿sabes? Bueno, por lo que me estás diciendo, Borja, las mascarillas más seguras, en este caso, serían las FFP 1, 2 o 3, sin válvula de exhalación, porque nos estarían protegiendo a nosotros y a los demás también. Sí, pero en este caso la 3. La 3 sería la más segura. Sí. Pero no, por lo que me estás diciendo, no existe una mascarilla, por lo menos contra este coronavirus, que sea 100% eficaz. Sí, vamos a ver, este tipo, lo que has dicho es cierto, o sea, no existe una que sea al 100% eficaz. Este tipo de mascarillas, la FFP2, por ejemplo, sí, para virus y bacterias, pues por normativa están indicadas la FFP2 y la FFP3, porque por tamaño de partícula del coronavirus y el tamaño de partículas que son capaces de filtrar estas dos tipos de mascarilla, pues serían las indicadas. Pero ¿qué pasa? Que este tipo de mascarillas normalmente también contiene parte de su filtro, se basa en una carga de electreto, pues como si te dijera una carga electrostática a la que ayuda a que se adhieran esas partículas más pequeñas al filtro. Uh-huh. Entonces, sí que serían las idóneas, en este caso, para este tipo de partículas, para el coronavirus. Pero claro, si se usan más de lo debido, pues digamos que esa carga pues la van perdiendo y ya quizá para ese tamaño de partícula que tiene el coronavirus no serían tan eficaces. Pero sí es cierto también que el coronavirus no viaja solo, no viaja lo que es la partícula, el virión, o sea, lo que es el virus únicamente, sí, sino que va sobre otra partícula más grande, con lo cual quizás sí que sean en este caso las más indicadas para esta situación. También es verdad que claro, con ellas es más complicado respirar, en climas calurosos pues siempre, bueno, pues te genera una sensación un poco de agobio, sobre todo a las personas que no estén acostumbradas y demás. Entonces, bueno, hay que saber controlar un poco esas cosas. Bueno, yo de momento me voy quedando con que las más efectivas, en este caso, son las FFP2 y FFP3, sin válvula. Yo de momento me voy quedando con esto. Sí, podría ser, sí. ¿Qué ocurre con las mascarillas caseras? Hemos visto sobre todo durante los meses de confinamiento, que mucha gente con buenísima voluntad se dedicaba a fabricar mascarillas con tela, poniéndole algodón, en fin. ¿Este tipo de mascarilla sirve realmente para algo? A ver, voy a hacerte una pregunta. Si sí. La FFP1, que es una mascarilla homologada, de hecho estéticamente es igual que la FFP2, en teoría no serviría para esto, ¿este tipo de mascarillas servirían? No, a ver, en principio no. No, pero esto es hablar muy por lo alto, porque sí que sirven, en realidad sí que sirven, y la FFP1 también, y las quirúrgicas y las higiénicas también, porque lo más importante, más que el tipo de filtro que tenga o más que el tipo de mascarilla, lo más importante es el llevarla puesta, el que la lleve todo el mundo. Quizá ahora sea más importante que todos nos protejamos unos a otros, sí, porque este tipo de mascarillas caseras, al final, igual que en la higiénica, te la pones sobre todo para no propagar digamos, tus virus, si los tienes, ¿no? Entonces, sería para evitar eso, digamos, contaminar con tu aire el medio. Entonces, las mascarillas caseras, sobre todo, tendrían esa función, más que la de protegernos a nosotros. Pero siempre de algo sirve, siempre algo nos protege.
Ujú. Siempre va a servir. Por lo que me estás diciendo, Borja, tú eres partidario de que la mascarilla sea absolutamente obligatoria para todo el mundo. Sí, lo que pasa que, bueno, yo pondría excepciones, porque soy partidario, por ejemplo, yo cuando sacaron la medida del distanciamiento, de si había distanciamiento, que no era obligatorio llevarla y demás, yo eso no soy partidario. Yo creo que si la obligas, ¿no? Sí. Pero claro, siempre teniendo, pues hay excepciones. Entonces no es lo mismo que yo vaya por el centro de la ciudad caminando rodeado de gente, que, vamos, aunque yo intente guardar la distancia, va a ser imposible. Porque siempre en una esquina, doblando una esquina, te me voy a encontrar con uno de frente, etcétera, ¿no? Entonces yo ahí soy partidario de llevarla puesta. Pero, por ejemplo, claro, si yo estoy en un pueblo que en el que vivimos, vamos a poner el caso contrario, ¿no? Que vivimos 10 personas y voy solo, pues no. La verdad es que ahí soy partidario sin ella, porque al final con la mascarilla también tiene ciertos perjuicios. O sea, puede ser el aire que es exhalado, pues exhalas CO2 que se va acumulando en la mascarilla, y al inhalar, pues también parte de ese CO2 lo inhalas. Entonces, a ver, siempre hay excepciones y siempre hay que utilizar el sentido común, ¿eh? No te he preguntado cuánto dura una mascarilla FFP2 o FFP3. ¿Se pueden utilizar más de una vez? Sí, depende. Las hay reutilizables, ¿eh? Cuando traen las letras NR significa no reutilizable, porque normalmente trae como una especie de matrícula en la propia mascarilla. Sí. Si trae NR es no reutilizable. Entonces, en teoría, eso es para un uso de un turno de trabajo de unas 8 horas. Sí. Siempre que se utilizan estas mascarillas, bueno, decir que siempre lo recomendado es utilizarlas 2 horas y hacer descansos de unos 15 minutos, 20, media hora, 20 minutos vamos a poner. Si se usan de manera de manera continua, pues eso, 2 horas, descansar 20, ¿no? Sí. 20 minutos. Luego están las mascarillas reutilizables, pues que se pueden, en principio, reutilizar a priori las veces que se quiera, entre comillas, porque siempre y cuando el filtro no esté tupido. Aquí es un poco subjetivo la manera de cuantificar cuántos días puedes usarla. Aquí en Madrid, por ejemplo, la Comunidad de Madrid ha repartido mascarillas que son FFP2 y que luego tienen una matrícula, como tú dices, que es NK95. ¿Qué significa eso? KN95. Ah, sí. KN, me lo han puesto al revés. KN95. Sí. Eso es la matrícula china, digamos. FFP2 sería dentro de la normativa europea, KN95 sería dentro de la normativa china. O sea que N95 sería dentro de la normativa estadounidense. Ya. Y demás países. O sea que eso no tiene nada que ver con las veces que podamos utilizarla o si es reutilizable o no. No, eso no tiene nada que ver con eso, no. Las reutilizables tienen que llevar, supongo, tú dices, las que no son no reutilizables lo tiene que poner. Las que son reutilizables lo tiene que poner, o el hecho de que no ponga que no son reutilizables ya las hace reutilizables. No, si no pone nada, normalmente, por lo general, son no reutilizables, por lo general. Bueno, pues yo creo que nos hemos aclarado bastante. ¿Tú cuál estás utilizando estos días, Borja? Pues yo estoy usando ahora mismo una de tela, pero con un filtro FFP2 que lleva interno. Sí. Y es intercambiable. Entonces la voy lavando y tengo más de una. Y voy cambiando el filtro. O sea que esa es la posibilidad también, ¿no? Tener una de tela y meterle un filtro que se puede comprar me imagino que en farmacias. Me pongo la quirúrgica, también, muchas veces. Cuando no dispongo de la otra, pues me pongo la quirúrgica. Pero yo creo que lo más importante es eso, que la gente la lleve, porque al final si todo el mundo la lleva, pues quizá nos podamos apañar con una quirúrgica todos, y vamos a respirar todos mejor y a estar más cómodos todos. Y eso, y depende también un poco de la situación, lo que decía, del medio. No es lo mismo estar en una ciudad que en un pueblo, si hay poca gente, dependiendo del nivel de contagios que haya en la zona también. Yo creo que todo eso influye un poco a la hora de qué decidir para llevarla.
Bueno, que todo el mundo sepa que además de esta conversación, si alguien tiene más dudas, el Consejo General de Colegios Oficiales de Podólogos ha distribuido un vídeo que ha realizado Borja sobre el uso de la mascarilla. Una mascarilla que, por último, Borja, tenemos que utilizar. Yo creo que a estas alturas ya sabemos todos que la mascarilla tiene que tapar la boca, pero también la nariz. Es que yo sigo viendo a mucha gente con la nariz por fuera. Sí, yo creo que lo mejor es decir que tiene que tapar la barbilla y la nariz. Uh-huh. Tapar las dos cosas, barbilla y nariz. Sí, hay mucha gente que la lleva por fuera o la barbilla por fuera, pero si llevas la barbilla por fuera al hablar, normalmente la boca también se destapa. Ya. Entonces, lo mejor es tapar la barbilla y la nariz. Muy bien. Es la manera de llevarla puesta. Bueno, pues yo creo que hemos aclarado bastantes dudas que teníamos. Borja de Íñigo, que te agradezco muchísimo, que enhorabuena por esa tesis que se está haciendo tan popular y que te vaya todo muy bien. Pues muchas gracias. Un abrazo muy fuerte. Venga, gracias. buenos días, Hasta luego.